Es una evolución tremenda, yo creo que fiel contraste del cambio de realidad social, sobre todo en el ámbito en el cual nosotros hemos desarrollado nuestra actividad principal, motivados por la misión que fue encomendada a la Fundación en su día, que era el tratamiento de todas las personas y sus familias que tenían problemas de adicciones, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la patología adictiva, vamos a decir que ha cambiado radicalmente a lo largo de estos 30 años y por lo tanto nosotros que hemos ido acompañando esos procesos no es que nos hayamos visto en la obligación, es que hemos confiado en que había que cambiar conforme esa realidad iba modificándose, ¿no? Claro, en aquellos años 80, para que os hagáis una idea, pues surgió esa grave epidemia del consumo de heroína en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues fuimos capaces de implantar un programa terapéutico que ya había comprobado sus efectos positivos en Italia y bueno, pues trajimos ese programa terapéutico conjuntamente con otras ciudades en España, pues para poder implantarlo. Y fue lo primero, lo más novedoso, prácticamente lo único que existía, porque desde lo que era la administración pública no se habían implementado ningún tipo de programas terapéuticos en aquellos años. Yo creo que en un mundo globalizado como el que vivimos están muy sujetas a esas tendencias sociopolíticas y socioeconómicas, ¿no? Sí que es cierto que esa época de los años 80 vivimos una gran depresión que coincidió con el fin del éxodo rural de los pueblos a las grandes ciudades. Se generaron esos barrios obreros principalmente y muchísima de esa población joven desempleada, sin formación, acabó en lo que se denominaba las garras de la heroína, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en los años 90, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Fue el boom del consumo, pero del consumo de todo. Igual que hemos consumido pisos, coches, pues empezamos a consumir también sustancias, y la gran sustancia de consumo, vamos a decir, esencial en cuanto a psicoestimulante, era la cocaína. Entonces, bueno, pues llegamos a convertirnos incluso porcentualmente en el país pues en el que más cocaína se consumía a nivel mundial. Y de nuevo, pues a partir del año 2006-2007 empezamos a comprobar los graves pues efectos de la crisis económica, y sí que es verdad que se produce un estancamiento del consumo de la cocaína como psicoestimulante y empiezan a surgir otras sustancias, y entre ellas, pues bueno, en una sociedad mediterránea como la nuestra, en la que culturalmente el alcohol ha tenido siempre mucho peso como componente social, componente de relación social, de relación familiar, pues se está teniendo, vamos a decir, un consumo muy elevado en determinadas personas que al final desarrollan una patología adictiva, ¿no? Y ahora, pues sí, sin duda alguna estamos atendiendo más esa realidad. Afortunadamente, yo os digo siempre que el hecho de que haya un consumo excesivo de determinadas sustancias como el alcohol no tiene por qué conllevar en un futuro el que estas personas desarrollen una patología adictiva. Posiblemente en la mayoría de estos jóvenes van a ser consumos experimentales, con lo cual, bueno, pues ese dato también está ahí. Pero es un proceso educativo, en el que tenemos que incidir muchísimo, desde muy pequeños, dentro del ámbito familiar, que es el principal ámbito de socialización de nuestros menores, por supuesto también dentro del ámbito educativo, y todas las campañas de prevención que se orientan desde fundaciones como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que es la que encabeza las principales campañas de prevención, inciden mucho en eso, ¿no? En el que hay que tener muy en cuenta que los menores de edad no deben beber alcohol. Ese es el perfil principal. Vamos a decir que son personas que normalmente han estado incorporadas en el mercado laboral, más o menos normalizado, pero que en épocas de crisis como la que hemos estado viviendo están expulsados de ese mercado laboral y bueno, pues eso todavía incide muchísimo más en lo que pueda ser esa crisis de consumo de sustancias que les conlleva a pedir ayuda. Dentro de lo que es que vamos a convivir con las drogas y con las sustancias, siempre hemos convivido, estamos conviviendo y vamos a convivir con ellas. Lo que uno realmente tiene que ser consciente es que en el momento en el que el consumo de esas sustancias está afectando a lo que es a su vida diaria y cotidiana, en cualquiera de sus ámbitos, pues tiene que reconocer y llegar a manifestar que necesita ayuda para poder afrontar su vida
los problemas que va a tener que seguir afrontando en su vida, pero seguir afrontándolos de una manera lo más libre posible, de manera autónoma, sin tener que estar dependiendo de cualquier tipo de sustancia.